Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Y hoy vamos a empezar, hermanos, con Primera de Juan. Y hoy solamente vamos a tocar los primeros cuatro versículos. Y el mensaje, hermanos, lo he titulado Gozo a la vida. Y van a darse cuenta por qué este título, de Gozo a la vida. Abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Juan. Y nos vamos al capítulo 1, versículo 1. Y ahí ven en pantalla, hermanos, vamos a resaltar ahorita, en este versículo 1, el verbo de vida. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos tocante al verbo de vida. Yo no sé si se dieron cuenta, hermanos, y aquí encontré 5 palabras muy importantes, solamente en el versículo 1. Primera palabra, desde el principio. Y hermanos, ¿quién es el eterno? ¿Quién es el gran yo soy? ¿Quién es el alfa y el omega? Nuestro Padre Celestial. Y desde el versículo 1 del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, te dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, plural. Siempre ha estado el Padre, el Hijo y el Espíritu juntos. Son 3 en 1. Así que la primera palabra que el Señor nos regala es desde el principio. Segunda palabra, oímos. Nadie tendrá excusa. Hay personas que te dicen por allí, yo sé que existirán personas que han muerto sin escuchar de Jesús. Y lamentablemente la respuesta de esa persona cuando esté frente al Señor dirá, apártate de mí, vete para el infierno. Si fuese así, hermanos, entonces el Señor hace acepción de personas. Nadie tiene excusa. Todo oído oirá de la palabra del Señor. Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos, sin excepción de ninguna persona. Otra palabra, visto. Encontremos, hermano, el contexto que estamos hablando. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Juan. Por eso que él vio a Jesús. Así que entendamos este contexto que él vio al Hijo de Dios caminando por allá. Pero sigue la cuarta palabra y dice contemplado. Contemplado es diferente que ver. Porque yo puedo ver a alguien por allí, pero cuando yo contemplo a alguien es que quedo admirado, quedo diciendo, wow, ¿qué pasó aquí? Y Juan vio a nuestro Padre Celestial materializado en tierra y contemplar su hermosura y palpado. ¿No acabamos de decir que se recostó en la cena del Señor? Se abrazaban, comieron juntos. Vio cara a cara esos 3 años del ministerio de Jesús, con él para arriba y para abajo, en el bote, pescando, comiendo, regañando, discipulando. Así que, hermanos, palparon 5 cosas aquí el Señor me regala en el primer versículo solamente. ¿Y quién contempló esto? El verbo de vida. Y el verbo de vida, hermano, es Jesús. Y si hay duda y dicen, pero pastor, ¿cómo usted sabe que ese verbo es Jesús? Porque ahí no me dice Jesús. El mismo apóstol me revela que el verbo es Jesús. Abran su Biblia, hermanos, en el mismo evangelio de él, el Juan, capítulo 1. Váyanse un momentito para allá, hermanos. Juan, capítulo 1. Y vamos a ver del versículo 1 al 5. Y luego nos saltamos, hermanos, y leemos del versículo 11 al 14. Dice así, Juan 1, del 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, el mismo que acabamos de leer en primera de Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hermanos, ahora vamos a leer el versículo
11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios porque hemos creído en ese verbo. Pero si todavía tienes duda de quién es el verbo, sigamos leyendo, hermanos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está resumido, hermano, lo que fue ver, contemplar y palpar. Y hermanos, y tú y yo somos hijos en creer en el verbo. Y hermanos, y el que tú conozcas a alguien y te diga todavía no estoy claro del verbo, hay cientos de versículos que te lo reafirman. Cientos de versículos que te lo reafirman. Vamos un momentito a Filipenses, hermanos, porque de eso se trata, que escudriñemos la Escritura para no ser ignorantes. Filipenses, capítulo 2, vamos un momentito rápidamente. Capítulo 2, versículo 5 al 11, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y siervo significa esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú te vas a la historia, hermanos, y la muerte por cruz era la muerte más indigna. Era la muerte que tenía un malhechor, una persona perversa, y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, teniendo la potestad de decir: Raúl, desbarato toda la tierra, empiezo de cero, hago un nuevo Adán, y empezamos nuevamente. Yo lo puedo hacer si soy Dios, pero no lo hizo, porque Él hizo desde un principio al hombre a semejanza de Él. Y Él quería tener esa relación, porque Él nunca nos ha prohibido nada. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el huerto? Dice, pueden hacer lo que quieran, pero solamente no coman de este árbol. Hay personas que te dicen, el Señor hubiera evitado toda esta trastada si Él no pone ese árbol. ¿Y quién eres tú para decirle al alfarero, haz esto, si tú eres barro? ¿Ah? Él lo que quiere es obediencia. Él lo que quiere es que lo busques en espíritu y en verdad. Él lo que quiere es que tú lo ames. De repente puede ser que había tranque para venir para acá, o nos vamos a comer un tranque fuerte para ir para la ciudad los que vivimos para allá. Y eso te va a quitar las ganas de seguir buscando al Señor. Porque si es así, hermanos, siempre vamos a encontrar excusas. Y las excusas, hermanos, se inventaron para siempre quedar bien. Siempre fue así. ¿Por qué no dices la realidad? Yo no quiero ir a la iglesia porque me da pereza. Dilo. Señor, me cuesta amarte, sonreír. Me cuesta orar por la situación que me encuentro. Pero igual sigo orando y buscándote porque tú responderás. Sé sincero. Porque Él quiere ser tu papá. Y es tu papá en estos momentos. Porque tú y yo hemos dicho, Señor, entra en mi corazón. Él es igual que tú y que yo. Así que, hermanos, Él conoce cómo nos sentimos. Y veamos ese ejemplo. Por eso que el versículo te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Él. Ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Disfrutando las cosas del Señor. Tenemos un ejemplo a seguir. Un hermano mayor y un papá celestial. 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Otro versículo, hermanos. Vámonos al mismo texto base que es Primera de Juan. Vámonos al texto base.
Pero nos vamos un poquito adelante al capítulo 5 y leemos el versículo 7. Primera de Juan 5, 7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Y qué dice ahí, hermanos? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así que, hermanos, en este primer punto, ¿queda claro que el Verbo de vida es Jesús? Es Jesús y nada más que Jesús. Y gracias a Él, tú y yo tenemos acceso al Padre Celestial. Segundo punto, hermanos. Y se van a dar cuenta que todos estos puntos se relacionan el uno con el otro. Segundo punto, vida eterna. Vida eterna. Vámonos al versículo 2 de Primera de Juan 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, gracias a ese verbo que es Jesús, podemos tener vida eterna. Gracias a Jesús y solo Jesús, tú y yo tenemos vida eterna. No hay un camino por allí que te da vida eterna. No hay atajos. ¿Quién es el único camino, la verdad y la vida? Jesús. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y tú y yo somos hijos porque creímos en Jesús, en el verbo de vida. Y tiene sentido que el versículo 2 te habla de la vida eterna, porque tú no puedes tener vida eterna si tú no crees en Jesús. Tiene todo un orden. Entrégale la vida a Cristo y Él te da vida eterna. Si tú buscas una vida eterna y si tú buscar esa paz que nadie te puede dar, solamente Dios, no la vas a encontrar si tú no reconoces al verbo de vida. Y de eso se trata, mis hermanos. Tú y yo tenemos acceso gracias al sacrificio que hizo Él. Dos versículos hermosísimos. Romanos capítulo 6. Versículo 22 y 23. Y generalmente decimos el 23, pero miren qué hermoso es el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, y dádiva de Dios, ¿quién es? Jesús, cuando vino a esta tierra a morir por ti y por mí, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Pero miren este versículo, cómo lo rematan. Vámonos a Hebreos. A Hebreos. Cerquita de Primera de Juan. Echamos nada más un poquitito para atrás y llegamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 10 al 14. Hebreos 10, 10 al 14. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Subrayen esa palabra, para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Se dieron cuenta, hermanos, este último versículo, lo profundo que es? Vamos a leer nuevamente el 14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados, hermanos? Los que creímos en Jesús. Así que, hermanos, leyendo este versículo, ¿hay alguna duda de la seguridad eterna? ¿Hay alguna duda de la salvación? ¿Hay alguna duda de la vida eterna?
No, para nada. Si yo creí en Jesús de corazón, me santifiqué por Cristo, por la sangre de Cristo. Y nadie me arrebata de la mano de Él. Y tengo vida eterna para siempre. Pero ¿qué se dice por allí? ¿Qué se dice por allí tristemente? Y se escucha tanto en el mundo como en el cristianismo. Hey, siempre pide perdón porque pasa algo y cuidado que no entras al cielo. Búscame versículos que me sustenten eso. Búscalo. No hay. Porque el Señor te dice, si yo te santifico, eres perfecto y eres de mi propiedad. Punto. Porque tú y yo, hermanos, creímos en el verbo de vida. Y al creer en el verbo de vida tenemos vida eterna. Todo tiene un orden. Y van a ver el tercer punto, hermanos. Tercer punto, comunión. Comunión. Vámonos nuevamente a Primera de Juan, hermanos. Y vamos a leer el versículo 3. Comunión. Y dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de viajar, y yo sé que muchos aquí han tenido la oportunidad de viajar. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando tú llegas a una iglesia y estás en un país extraño y llegas a una iglesia? ¿Qué pasa? Tú dices, buenas, es que soy de Panamá, hermano, estoy aquí haciendo turismo, pero quise congregarme para darle este tiempo al Señor y yo siguiendo hacer mi turismo. ¡Wow, hermanos! Dios les bendiga. Mira que yo siempre he querido conocer Panamá. Siéntese por aquí. Y de repente al final el pastor se acerca a esas personas que no conocen y le dicen, hermanos, oye, qué privilegio, oiga, si quiere almorzamos. ¿Y a dónde se están quedando? No, en un hotel. Bueno, duerman en mi casa. Hermanos, eso no es cuento, eso se escucha en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hay un solo papá, nuestro Padre Celestial. Y tú y yo somos hermanos. Para muestra un botón, esta iglesia tiene 2 meses. Y cuando nos estamos saludando, pareciera que nos conociéramos toda la vida. ¿Por qué? Porque hay un solo papá, Cristo. Y tenemos todos vida eterna. Y por ende tenemos comunión. Hermanos, ¿la luz tiene comunión con las tinieblas? Para nada. No hay forma que la luz y las tinieblas sean iguales. Pero si tú y yo somos luz, porque Cristo vive en nosotros, hay comunión. ¿Y qué significa comunión? Tener algo en común. Hermanos, no podemos hallar comunión con el mundo. Eso no quiere decir que tenemos que estar aislados del mundo y decir, allá se pudre esa gente en el infierno y yo me voy para el cielo. El Señor no nos dice eso. Tenemos que ser luz para rescatar a esas personas y quitarles esa condena eterna, esas tinieblas para que sean la luz. Pero no puedo tener comunión con las tinieblas. Es muy diferente, muy diferente. Yo como luz puedo alumbrar, pero yo no me puedo placer de la oscuridad porque no soy tiniebla. Hermanos, las ovejas terrenales, el animalito, tú lo ensucias de lodo, lo ensucias. Y cuando sale, busca la manera de quitarse el lodo, porque ella no es cerdo. Y sin embargo, tú agarras el cerdo, le pones perfume, le pones polvo, le pones suéter. Los cerdos son de mascota, para que sepan. Hay unos chiquititos, se llaman mini pig. Y en vez de tener perro, tienen cerdito. Hermanos, pero tú le pones un lodazar aquí, ¿ves? Aquí. Ahorita que está lloviendo. Y mi puerquito se llama Rocco. Qué lindo. Suéltalo, hermano, suéltalo. Suéltalo aquí. Cuando vea ese lodazar, él se va a revolcar, hermanos. Y tú vas a ver que mientras más sucio, más cerdo se siente. Y dice, oh, este es mi hábitat. La oveja no te hace eso. Lo mismo nos pasa, hermanos, nosotros, la luz con las tinieblas. No hay comunión. La comunión nosotros la tenemos porque tenemos vida eterna y aceptamos a nuestro Padre Celestial. ¿Se dieron cuenta que todo tiene un orden?
Y volteemos nuevamente, hermano, y no quiero ser repetitivo, pero me encanta que mi Padre Celestial, cuando compartía el Evangelio, y lo vemos en los Evangelios, dice, de cierto te digo, siempre recalcaba, vamos a voltear esta figura al revés. Yo puedo tener comunión si no tengo vida eterna. No. Yo puedo tener vida eterna si no tengo a mi Padre. No. Todo tiene un orden. Padre primero, vida eterna después, comunión con mis hermanos. Busquemos versículos bíblicos que sustentan este punto de la comunión. Y miren esa imagen, hermanos, qué linda. Todo mundo agarradito y dice, unidos por la sangre del Cordero. Evangelio de Mateo, hermanos. Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Y dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué no parece de primero, ama al prójimo como a ti mismo y después amarás al Señor? Porque no existe comunión si no está Cristo de por medio. Primero yo amo a Dios y después amo a mi prójimo. Yo amo a Dios y tengo comunión. Es así, hermano. 2 más 2, 4. No 2 más 2, 5. Ni 3. Es 4. Y el otro versículo, hermanos, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Porque los reyes, y por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. Yo puedo orar por mi hermano en Cristo. Hermanos, ustedes me dicen a mí o a un hermano, yo quiero que ore por mí por esta situación. Y hermanos, créanme que vamos a orar porque somos un cuerpo. Pero también ustedes me pueden pedir, mira hermano, hay un familiar que, ¿cómo le cuesta creer? Ayúdeme a orar para que el Señor prepare ese corazón. Y yo puedo orar por esa persona para que en ese momento ese corazón duro pueda ser quebrantado, porque cualquier corazón, por más duro que sea, el Señor lo penetra. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ora por todos los hombres, porque Él quiere que todos vayan al arrepentimiento. Y el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese hermano? Jesucristo, hombre. Así que hermano, tú y yo tenemos comunión a Dios porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Porque hay un solo mediador. La única oración que el Señor oye de una persona sin Cristo es cuando dice, Señor, abro mi corazón para que vengas a morar en mi vida. Porque si esa persona no hace esa oración, puede decir, Señor, ayúdame. Mientras no reconozca al Hijo, no tiene comunión y no tiene contacto directo con el Señor. Está apartado. Por eso que te dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que esa reconciliación es a través de Jesucristo por el derramamiento de la sangre que hizo Él en la cruz del Calvario. No hay un segundo camino, hermanos. Las sectas hoy en día te dicen, ¿quieres entender la Biblia? Lee este libro y cuando lo leas entenderás la Biblia. Mentira del diablo.
Hermano, ¿tú piensas que el yugo desigual es nada más al momento de escoger tu esposa o esposo? Para nada. El yugo desigual es para todo. ¿Qué concordia la luz con las tinieblas? Hagan una lista ahorita y yo quiero escuchar que me digan una cualidad que se parecen. A ver, muéstrenme una cosa que la luz se parezca a las tinieblas. Así no vamos a quedar en silencio, porque no existe. Es como comparar a Dios con Satanás. ¿Qué clase de comparación es esa? No hay. La comunión solamente lo da Cristo. Por eso que nosotros, hermanos, estamos aquí. Y a pesar del corto tiempo, sentimos un amor como si fuera de toda la vida, porque Cristo está por medio de nosotros. Y el último punto, hermano, es gozo. Gozo. Por eso que la prédica se llama gozo a la vida. Gozo. Vámonos, hermanos, nuevamente a Primera de Juan. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Amén. ¿Por qué tú y yo estamos gozosos hoy en día? ¿Por qué? ¿Porque estamos en fiesta patria? No. ¿Por qué? Porque mañana es lunes y ya empiezo a trabajar de nuevo. Yo creo que nadie tiene gozo ahí, que todo el mundo quiere, Señor, alarga. ¿Por qué tenemos tú y yo gozo? Porque tenemos al verbo de vida en nuestro corazón, porque tenemos vida eterna, porque tenemos comunión y eso nos produce gozo. Hermanos, tenemos gozo a pesar de las tormentas que estemos pasando. Tenemos gozo cuando hay bonanza, porque nosotros no nos vamos como el mundo. Hoy estoy happy por esto, hoy estoy bravo por esto. Cualquiera que sea la circunstancia que nos encontremos, podemos decir, gracias Padre Celestial, porque en ti he confiado. Y tarde o temprano, sea que muera o siga viviendo y tenga ese privilegio de ser raptado, porque el Señor vendrá, tendré vida eterna y eso me llena de gozo, hermanos. A partir de hoy empezamos libro por libro, pero si el Señor me lleva, amén, porque tendré vida eterna. Y cuando se lo lleven a ustedes, seguiremos allá conversando, porque es vida eterna. Defina vida eterna. Vida eterna. Para siempre. Sin límite. Ahí mismito, cerquita, Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Y dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis para ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, subraya ese versículo y te lo aprendes, apréndetelo, porque te dicen la gente, ven a Cristo y no tendrás problemas. Ven a Cristo, estás soltero, tranquilo, en un mes te casas. Estás limpio, tranquilo, vas a tener plata. Salud, dinero y amor, es lo que se predica por allí. Salud, dinero y amor, prosperidad. ¡Qué tristeza! Ese es el evangelio que hoy predicamos. Y eso es triste, porque tú tienes que predicar de Cristo. Y por añadidura vendrá lo otro. Búscame a mí en el reino de Dios. Búscame a mí primero y lo demás es añadido. Así que no importa en las circunstancias que estemos, si buscamos primeramente el reino de Dios, ya estamos gozosos. Así que hermanos, tendremos pruebas. Tendremos pruebas. ¿Tienes pruebas hoy? No, tranquilo, mañana la tendrás. Siempre tendremos pruebas. Ese fuego nos hace madurar. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otro versículo bíblico, hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios. Así que, hermano, el que te ponga en tela de duda que la salvación se pierde o que la vida eterna se pierde, no está leyendo la Biblia. No la está leyendo. Porque somos propiedad de Él. Y nadie nos arrebata de la mano. Así que, hermanos, apréndanse este orden. Y ahí se los puse. Y le puse una palabra que me encanta. Concatenado. Concatenado. ¿Qué significa concatenado? Varias piezas agarradas las unas a las otras. Y si se ponen a ver, hermanos, ahí puse la Biblia, porque no iba a poner a un Jesús dibujado por hombres. Puse las Sagradas Escrituras. La Biblia simboliza aquí el verbo de vida. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando tú y yo tenemos ese verbo de vida en nuestro corazón? ¡Pum! Automáticamente tenemos vida eterna. Y ahí está la imagen. Podemos tener acceso a Dios por medio de Jesucristo. Porque Él es el único camino. Cuando yo tengo la vida eterna, entonces puedo tener comunión los unos con los otros. Y esa comunión es debido a la sangre preciosa de Jesucristo. Y automáticamente entonces estoy gozoso. Ahí está, concatenado, todo un orden. Todo tiene sentido así. Y eso es lo que se trata esta carta preciosa y lo que nos vende todo el tiempo nuestro amado apóstol Juan. Cristo es mi todo. Y nada más mi todo. Él es el primer, segundo y tercer lugar. Y hay un versículo bíblico, hermanos, que quiero que lo leamos juntos. Y dice así: maravillosos son tus testimonios, por tantos lo he guardado mi alma. Salmo 119, versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Hermanos, seamos agradecidos. Vivamos el día a día, no el año a año. Y demos gracias que hemos pasado de muerte a vida. Y compartamos nuestra fe. Nosotros estamos viniendo por acá generalmente a evangelizar, pero tú también compartes la fe con tu testimonio, porque el testimonio siempre habla más que mil palabras. Hoy vamos a tener cena del Señor. Y la cena del Señor, hermano, ¿qué simboliza? ¿Qué quiere el Señor que recordemos cuando tenemos cena del Señor? Que esa sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario. Que ese pan que simboliza su cuerpo fue entregado en sacrificio. Y cuando tú y yo comemos eso, estamos diciendo: Padre, gracias. Porque gracias a eso yo tengo acceso a ti. Porque sin eso no tengo acceso a ti. Oremos al Señor. Que podamos, hermanos, compartir mi fe. Como me decía mi hermana Luz, hay tanta necesidad por esta área. Seamos luz en medio de las tinieblas. Arrebatemos esas almas que van al infierno para que se vayan para el cielo. Es nuestro deber como discípulos de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque es viva y eficaz. Corta cualquier corazón, Señor. Penetra cualquier alma, Señor, por más duro que sea. Gracias, Padre, porque ese verbo de vida, nosotros aquí hemos dicho: creo en ti, Señor. Gracias porque automáticamente me constituye ese hijo e hija tuyo, Señor. Lavados por la sangre de Cristo, teniendo vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por la comunión que tengo con mis hermanos, Señor. Porque podemos ser de diferentes nacionalidades, podemos tener diferentes culturas, diferentes edades, pero tenemos en común un papá, que eres tú, Señor. Y por ende podemos tener comunión. Que siempre nuestras conversaciones sean de edificación y no de no edificación, Señor.
porque eso no te agrada a ti, Padre mío. Ayúdame, Padre, a tener esa comunión con mis hermanos queridos, pero también con el mundo, porque yo sé que no me tengo que contaminar con el mundo, ni involucrarme con el mundo, pero mi deber es rescatarlos por medio de mi testimonio y decirles que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Ayúdame a hacerlo en medio de las tinieblas, Padre mío. Y de verdad, Señor, qué gozo, qué privilegio, qué honor es ser hijo tuyo, Señor. Es demasiado gozoso. Pero ayúdame a comportarme como tiene que ser. Porque somos peregrinos y extranjeros. Y tarde o temprano estaremos en tu presencia. Y vamos a rendir cuentas cómo nos hemos comportado, Señor. Yo quiero comportarme como un buen hijo, Señor. Perdóname cada vez que pongo mi pensamiento en primer lugar. Ayúdame a ponerte en todas mis decisiones. A ti en primer lugar, Señor. Porque solamente tú mereces la gloria y la honra, Padre mío. Y Señor, en estos momentos que vamos a tener esta cena del Señor, para recordarte, Señor, ese sacrificio, que sea tomada con la mejor actitud posible, Señor. Si hay algo que no he arreglado, Señor, que se arregle. Porque no podemos tomar la cena indignamente, Señor. Queremos que sea dignamente, Señor, porque esto es algo para recordar ese sacrificio que solamente tú pudiste hacer, Señor. Entregar a tu Hijo unigénito en rescate de la humanidad que creaste imagen y esa imagen tuya, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que hoy pudieron venir por primera vez. Que este culto haya sido de mucho provecho a su vida, como también a mis otros hermanos, Señor. Siga añadiendo las personas que tengas que añadir. Gracias, Señor, por el sustento y la briega que nos están dando como iglesia, y que poco a poco este templo siga creciendo a imagen tuya, Señor. Añade lo que tengas que añadir. Somos instrumentos tuyos, Señor. Y queremos ser instrumentos de honra y no de deshonra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.